¿Qué tal? Hoy en su día les platico del Gabo, el Gabriel García Márquez. Pues bueno, si se hubiera dedicado a la maña le hubieran dicho el doble G. Bueno, esto es un cuento de amor, de fuego, de Macondo y un pueblo llamado Aracataca. Imagínate que dónde nació Aracataca, Aracataca. Y allí nació este hombre que cambiaría la literatura para siempre. Gabriel García Márquez, o el Gabo, fue un magazo de las letras, de las palabras, un tejedor de historias, un conquistador de sueños, de los que acuñó el realismo mágico. Sí, ese como el que vivimos aquí diario en México. Él nació un 6 de marzo de 1927. Hay que pensar que iba, pues imagínense, el México tenía unos 7 años, que había acabado la revolución, andaban en esas los de la Primera Guerra, creció rodeado de historias de abuelas, de tías. Luego son lo máximo, porque luego le van agregando a la historia y ya luego hasta le meten mentiras, pero ya las repites tanto que se hacen realidad. Y todas esas historias se volvieron en sus musas. Estudió Derecho, pero lo que no le gustaba redactar actas, le gustaba redactar historias. Y, y así con un estilo único nos regaló primero muchas piezas de periodismo, porque fue un gran periodista, y luego pues imagínense, 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, crónica de una muerte anunciada. El Gabo era hojalegre, era chilito frito, seductor empedernido. Se dice que tuvo un romance con Mercedes Bianchi, la esposa de un amigo. Híjole, pues cómo les digo. Y que de ahí nació su hijo Rodrigo, su hijo de él, de Gabriel, no del amigo. Un amante del poder, de la fama. Bueno, se dice que Fidel Castro era su cuácharas, pero que también así en privado lo criticaba. Y pues bueno, también era un genio. Castro, pero también Gabriel García Márquez. Y que era muy despistado, se le olvidaban las citas. A mí se me hace que lo que pasa es que no quería ir. Y luego, por ejemplo, se olvidaba también de su cumpleaños, de su propio cumpleaños. Bueno, pues dicen que es exagerado, pero que es cierto. Y el famoso escritor colombiano tuvo muchos escándalos a lo largo de su vida. Deberían de hacer una especie de TV Notas de la cultura. Algunos de los más destacados. Un puñetazo a Mario Vargas Llosa. Sí, sí. En 1976 el escritor peruano Mario Vargas Llosa le dio un puñetazo a Gabriel García Márquez en el estreno de una película en México, supuestamente porque él creía que García Márquez había tenido un romance con su esposa de Vargas Llosa, Patricia Llosa. Pues no le digo que era terrible. También tuvo acusaciones de promover la prostitución. Esto incluso pasó después de su muerte. Primero hubo un rollo ahí muy fuerte por su libro Memorias de mis tristes, porque se le estaba haciendo la adaptación al cine y pues ahí hablaba de que, imagínense, había chavitas de 15 años que se prostituían y entonces dijeron, oiga, no, el libro de por sí promueve la pues no lo hagan película. Y bueno, aparte de los, ¿cómo le podría decir yo? De los puñetazos y otras cosas, se rumora que García Márquez sí tuvo muchas amantes, que incluso se aventó una hija con una de esas amantes, con Susana Cato en la década de los 90. Ahora, ¿problemas con la justicia? Pues también, ¿por qué no? En 1981 el Gabo se exilió en México después de que el gobierno colombiano lo acusara de tener vínculos con la guerrilla del M-19. Y bueno, pues también es importante destacar que García Márquez siempre negó las acusaciones y dijo, no, 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 no. A ver, espérense.
Mi obra es una crítica a la sociedad, no una promoción ni de la violencia ni de la explotación, sí, pero le dijeron, sí, pues cuicuiri. Y bueno, tuvo también un impacto significativo y su obra ayudó a definir la identidad cultural de América Latina, promovió nuestra riqueza cultural y claro, sus obras critican mucho la sociedad y la política de su época, abordando temas como corrupción, injusticia, opresión y claro, eso no le gustaba a los partidos de ese entonces. Fue un gran defensor de los derechos de las mujeres. Amén de ese desliz con la prostitución. Y la obra, la verdad, la obra de Gabo refleja la lucha de nosotras las mujeres en una sociedad espantosa, patriarcal. Y en resumen, la verdad fue un machuchón, hizo la diferencia en la literatura, en la sociedad, en la política. Su legado continuó inspirando escritores, pensadores y líderes y se fue dejándonos un legado literario que nos hace de todo. Reír, llorar, soñar, morbosear. Como él mismo dijo, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¡Ay, papá! ¡Qué chido el Gabo!